A comienzos de los años 60, Guadalajara era otra ciudad. Al amanecer, muchas señoras salían a barrer y regar la banqueta. El panadero cruzaba en bicicleta con su canasto de bolillos y los camiones viejos dejaban una nube de humo y rechinidos que ya nadie notaba, porque eran parte del sonido natural de la calle. La vida se movía más despacio, entre pregones, mercados llenos y radios encendidos en la sala, donde una sola voz acompañaba a toda la familia mientras el día comenzaba. En esa época, Guadalajara empezaba a dejar atrás la imagen de ciudad provinciana para convertirse en símbolo del progreso mexicano. Todavía no tenía el ritmo agitado de una gran metrópoli, pero ya se veían cambios por todos lados. Nuevos fraccionamientos aparecían en la periferia y los viejos barrios se mezclaban con casas más modernas. Oficialmente, ya era la segunda ciudad más importante del país, pero seguía conservando algo que el Distrito Federal había ido perdiendo: la sensación de comunidad. El carnicero confiaba en la palabra, el bolero conocía a todos por nombre, y los vecinos se saludaban aunque no fueran amigos cercanos. A lo largo de la década, muchas familias llegaron desde los pueblos de Jalisco, Michoacán o Nayarit buscando trabajo y escuela para sus hijos. Se establecían en colonias que hoy consideramos céntricas, pero que entonces eran hasta allá lejos: Oblatos, Santa Cecilia, El Retiro. Ahí se levantaban casas humildes, hechas a pulso, ladrillo por ladrillo, los fines de semana. Al mismo tiempo, crecían fábricas y talleres. Empresas de alimentos, calzado, metal y fotografía daban empleo fijo a cientos de tapatíos. El sueldo no alcanzaba para lujos, pero sí para comer, vestirse y mandar a los hijos a estudiar. Esa estabilidad alimentaba una idea muy clara: el futuro va a estar mejor. Mientras tanto, el discurso oficial hablaba de desarrollo y crecimiento permanente. Se ampliaban avenidas, se instalaba alumbrado público, se pavimentaban calles. El Periférico Norte era más un proyecto que una realidad, pero ya se mencionaba como el anillo que algún día rodearía a la ciudad. Los tranvías eléctricos empezaban a despedirse y en su lugar iban tomando fuerza los camiones de ruta fija, más rápidos, menos pintorescos. La ciudad se modernizaba, pero todavía conservaba una calma que hoy parece increíble. A pesar de todo ese impulso, en la Guadalajara de los 60, la vida cotidiana seguía teniendo ritmo de pueblo grande. El reloj no mandaba tanto como ahora. La gente organizaba el día por costumbre, no por agenda. Muy temprano se escuchaba la escoba de palma en las banquetas, la campanita del lechero o el grito del que vendía tortillas recién hechas. No hacía falta salir deprisa. La ciudad permitía tomarse un momento para platicar con el vecino antes de empezar la jornada. La familia tenía una estructura muy marcada. En la mayoría de los hogares, los hombres salían a trabajar a oficina, taller o fábrica, mientras que las mujeres se encargaban de la casa, la comida y los hijos. Los niños iban a la escuela caminando, muchas veces en grupo, recorriendo varias cuadras sin que eso preocupara demasiado a los adultos. Las mochilas no eran de marca, eran útiles envueltos en forros de papel y cuadernos con el nombre escrito a mano. Al regresar, lo primero era la comida, después la tarea y al final, la calle, porque la calle era el gran patio de juegos. No había consolas, internet ni teléfonos inteligentes. Había bote pateado, roña, escondidas, canicas, trompo y muñecas hechas con lo que hubiera a la mano. Las niñas saltaban la cuerda o jugaban al resorte. Los niños armaban porterías con piedras o ladrillos y se inventaban ligas imaginarias. Los autos eran pocos y casi todos sabían a qué hora pasaba el camión o el vecino que tenía coche, así que los juegos se organizaban alrededor de eso. El grito de una mamá desde la puerta significaba que ya era hora de entrar, bañarse o hacer la tarea que faltaba. Los fines de semana tenían su ritual: misa en el templo, nieve en la plaza, visita a los abuelos. Las serenatas todavía eran parte de la vida amorosa. Un grupo de amigos y un mariachi se plantaban bajo la ventana, y el respeto hacia los padres de la muchacha formaba parte del protocolo. Los abuelos vivían en la misma casa o a unas calles, no en un lugar aparte. Cuidaban nietos, contaban historias de la guerra o de los antiguos tranvías, y eran los guardianes de las anécdotas familiares.
En los barrios, si un niño se portaba mal, lo regañaba el vecino como si fuera un tío más. Y si alguien tenía un problema, la ayuda llegaba sin tanta explicación. Se prestaba sal, se compartía comida, se hacían favores sin papeleo. Ese tejido invisible de confianza es algo que muchos aún extrañan. Si algo definía a Guadalajara en aquellos años, era su olor y su sabor. La ciudad se reconocía por el pan recién salido del horno, el café tostado en casa, los elotes cocidos, el caldo burbujeando en las cocinas. Desde temprano, las fonditas levantaban cortina y el aroma a frijoles con epazote, tortillas a mano y guisos caseros llenaba la cuadra. Comer fuera no era salir al restaurante, era ir a la misma fonda de siempre donde ya sabían cómo te gustaba el caldo y cuánta salsa le ponías a las enchiladas. Los mercados eran auténticos mundos dentro de la ciudad. San Juan de Dios era un universo aparte. Pasillos angostos, puestos abarrotados, montones de colores entre frutas, telas, juguetes y remedios. Ir al mercado no era solo comprar, era platicar, regatear, escuchar chistes, enterarse de las novedades del barrio. Cada marchante tenía su estilo, su forma de envolver la mercancía, su frase para convencerte. Los tianguis, como el Baratillo, se extendían por cuadras enteras: herramientas, animales, ropa nueva, ropa usada, discos, bicicletas, casi cualquier cosa que alguien necesitara. Las calles más antiguas seguían teniendo empedrado. Las banquetas eran estrechas y a veces rotas, pero formaban parte del paisaje cotidiano. En la noche, los postes de luz apenas alcanzaban a iluminar y aún así mucha gente caminaba tranquila. En barrios como Santa Tere o en el centro, las casas eran de puertas altas y de madera sólida, con zaguanes de mosaico, patios interiores con macetas de barro y lavaderos de cemento. La ropa colgaba en los tendederos al sol, al lado de imágenes religiosas y fotografías en blanco y negro. El transporte contaba otra parte de la historia. Todavía sobrevivían algunos tranvías eléctricos, pero los camiones urbanos ya dominaban las rutas, pesados, ruidosos, llenos. El chofer manejaba y el cobrador se abría paso entre la gente para reunir el pasaje. Tener automóvil era un privilegio. La mayoría se movía a pie, en transporte público o en bicicleta. Los parques eran oasis verdes, jacarandas, fuentes, bancas de hierro, puestos de globos y de paletas. No había espectaculares gigantes ni pantallas. Lo que llenaba la vista eran las fachadas de las casas, los letreros pintados a mano y las sombras de los árboles. Pero poco a poco, la modernidad comenzó a asomarse con más fuerza. La televisión se volvió el nuevo objeto de deseo en muchas casas. Quien podía comprar una, la colocaba en la sala como si fuera un altar laico. No era raro que varios vecinos se juntaran en un solo hogar para ver un programa importante. Las imágenes en blanco y negro cambiaron las noches. Noticieros, programas de variedad, telenovelas tempranas. De pronto, el mundo cabía dentro de una caja con antenas. La música también dio un giro. El mariachi seguía siendo el rey en bodas, serenatas y fiestas familiares, pero los jóvenes traían otras inquietudes. Desde la radio llegaban Elvis, los Beatles y poco después los grupos de rock en español que empezaban a surgir en México. La juventud quería ropa distinta, peinados diferentes, otras formas de bailar. Las fiestas se movieron de los patios de vecindad a pequeños salones con tocadiscos y luces improvisadas. De los valses y boleros se pasó al twist, al rock and roll y a los primeros intentos de música más contestataria. Las mujeres comenzaron a ocupar espacios nuevos. Sin dejar de lado las exigencias tradicionales, cada vez más tapatías entraban a preparatorias, universidades o trabajos fuera de casa. El rebozo empezó a alternarse con pantalones y blusas modernas. Los estilos de peinado cambiaron, los vestidos se hicieron más cortos, los colores más vivos. Al mismo tiempo, aparecieron las primeras plazas comerciales. Plaza del Sol, inaugurada a finales de la década, representó otro tipo de ciudad. Tiendas bajo techo, estacionamiento amplio, música ambiental, vitrinas con productos importados. Ya no era obligatorio ir al centro para comprar. La publicidad también se transformó.
Los anuncios pintados en bardas convivían con carteles impresos y jingles pegajosos en la radio. Las marcas buscaban vender no solo jabón o refresco, sino una imagen de familia moderna, alegre, siempre impecable. En las calles todavía se respiraba tradición, pero ya se sentía claro que algo estaba cambiando en la forma de vestir, de hablar, de consumir y de imaginar el futuro. La Guadalajara de los años 60 terminó convirtiéndose en una ciudad puente, un territorio suspendido entre dos épocas que parecían no quererse soltar. De un lado seguía viva la Guadalajara pausada, de barrio, donde las conversaciones se daban en la banqueta y los niños jugaban hasta que el sol caía. Del otro, crecía la Guadalajara moderna, con nuevos ritmos, modas, tecnologías y deseos que iban moldeando a una generación distinta. Y entre esos dos mundos, miles de tapatíos crecieron sin darse cuenta de que estaban viviendo uno de los cambios más importantes en la historia de la ciudad. Lo más curioso es que esa transición no se sintió brusca. No hubo un día exacto en el que todo cambiara. Fue un proceso lento, casi silencioso, en el que la vida cotidiana se transformaba a pequeñas dosis. Un día todavía ibas al mercado tradicional con tu mamá y al siguiente estabas caminando por los pasillos recién inaugurados de una plaza comercial. Un día seguías escuchando serenatas en las noches y al siguiente ya tenías un tocadiscos en casa girando un disco de rock and roll. Así, sin querer, la ciudad se fue llenando de contrastes. En los barrios tradicionales, los rituales seguían dando forma a la vida. Las comidas seguían reuniendo a toda la familia alrededor de la mesa. El guiso del día era motivo de conversación y no de rapidez. Los vecinos se ayudaban sin tanta formalidad y todavía se escuchaba ese clásico «le presto algo» que resolvía media vida. Las abuelas vigilaban desde la ventana, los niños corrían descalzos en la calle, los abuelos contaban historias que parecían leyendas y las tardes olían a café tostado y pan caliente. Pero la modernidad empujaba fuerte. Las jóvenes empezaban a cuestionar viejos roles, los hombres buscaban trabajos más especializados. Los estudiantes soñaban con carreras nuevas y la música abría horizontes. La ciudad comenzaba a pensarse a sí misma como algo más grande, más dinámico, más conectado con el mundo. Y aunque para muchos eso era emocionante, también traía una sensación de pérdida difícil de explicar. Porque sí, Guadalajara estaba creciendo, modernizándose, avanzando, pero al mismo tiempo algo íntimo empezaba a desvanecerse. Calles que antes eran tranquilas empezaban a llenarse de autos. Casas tradicionales eran demolidas para dar paso a edificios más altos. Los barrios donde todos se conocían empezaban a cambiar de rostro. La vida se aceleraba y con ello se desdibujaba esa forma de convivir que había definido a generaciones enteras. Aún así, hay algo que siempre se mantuvo: la memoria. La Guadalajara de los 60 sigue viva en quienes la vivieron, en quienes la escucharon contar, en los olores que todavía se encuentran en algunos rincones del centro, en los parques donde aún resuenan risas de niños, en las calles donde todavía se siente algo del viejo espíritu tapatío. No se necesita haber nacido en esa época para conectar con ella. Basta imaginar por un momento cómo sería caminar por una ciudad donde todo era más lento, más cercano y más humano. Porque al final, Guadalajara no solo cambió edificios, calles o modas, cambió personas. Creó una identidad mestiza, orgullosa, vibrante. Una forma de ser que todavía se siente hoy, aunque disfrazada de modernidad. Quienes vivieron esa época hablan de ella con una mezcla de orgullo, alegría y nostalgia. Y quienes no la vivieron casi siempre terminan diciendo lo mismo: me hubiera encantado conocer esa Guadalajara. Y ahora te toca a ti. Si viviste aquellos años, ¿qué recuerdo guardas con más cariño? ¿Un lugar que ya no existe? ¿Un juego de calle? ¿Una costumbre familiar? ¿Una canción que sonaba en la radio? Y si no te tocó vivirlo, ¿qué parte te habría gustado experimentar? ¿Las calles tranquilas? ¿Los mercados vivos? ¿Las serenatas? ¿La comida hecha sin prisa? Déjalo en los comentarios. Tu recuerdo, tu historia o tu curiosidad ayuda a mantener viva esa Guadalajara que ya no está, pero que sigue respirando en la memoria colectiva.
Y si te gustan estos viajes por México, suscríbete para seguir recorriendo juntos el país que fuimos y el que seguimos siendo.